Bienvenidos sean todos al Congreso Anual de Arquitectura, traído a ustedes gracias a la Asociación Estudiantil de Estudiantes de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Como estudiantes tenemos el honor de ser anfitriones de esta mañana. Mi nombre es Ailín Sofía Soto. Y mi nombre es Jean-Paul Carrizo. A lo largo de estos 5 días de congreso, que se ha titulado Arquitectura como multidisciplina, atendiendo a los objetivos de comprender las tendencias y prácticas en los diseños que están transformando el mundo, dar una perspectiva de las diversas ramas de la arquitectura y las aplicaciones de esta, identificar los retos actuales que conlleva la nueva realidad y cómo el diseño responde a ellos. Con temas a desarrollar como planeamiento, diseño urbano y paisajismo, arquitectura comercial, diseño arquitectónico, arte, diseño interior e iluminación, restauración, arquitectura y estado, economía naranja, sostenibilidad, arquitectura bioclimática, entre otros, junto con la participación de profesionales de alto nivel. A continuación, me voy a permitir presentar a las autoridades que nos van a acompañar esta mañana. Al rector magnífico, ingeniero Juan Planel Fernández, al decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, el arquitecto Mario Tiniacos, al director de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Francisco Barrios. Bienvenidos y le agradecemos su presencia. Enseguida, Mónica Sánchez Bayo, presidenta de la Asociación Estudiantil, nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Nuevamente darles la bienvenida al Congreso Anual de Arquitectura y Diseño, titulado Arquitectura como multidisciplina, el cual ha sido gracias al esfuerzo de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura junto a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCMA. Este año hemos decidido llevarlo a cabo de manera virtual, un reto que definitivamente no ha sido fácil, pero que gracias a Dios y a todo el esfuerzo y dedicación hemos logrado. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil en nuestro país. Sin embargo, esta no fue un obstáculo para poder seguir con la tradición de todos los años de llevar a cabo el Congreso, el cual espero sea de provecho para todos los estudiantes de arquitectura estructural de nuestra universidad y demás universidades del país, docentes y profesionales. Los exhorto a disfrutar y aprovechar al máximo estos 5 días, llenos de muchísimo aprendizaje de la mano de profesionales de alto nivel, la mayoría de ellos egresados de nuestra universidad, ya que queremos destacar el rol del egresado dentro de cada uno de los temas a tocar. Espero que los conocimientos que adquieran a lo largo de esta semana puedan ponerlos en práctica en el transcurso de este nuevo cuatrimestre, a lo largo de toda la carrera y al momento de ejercer la misma. Les agradecemos enormemente el estar aquí presentes y todo el apoyo recibido. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Mónica, por tus palabras. Y a continuación invitamos al decano de nuestra facultad, el arquitecto Mario Tiniacos, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días a todos. Le doy la bienvenida a este congreso, como bien dijo Mónica, un congreso con retos, que es un congreso virtual, primera vez que se hace esto en la historia de nuestra facultad y yo creo que de la universidad. Así que los felicito de parte de la asociación y de parte de la facultad a todos los que han asistido. Gracias por acompañarnos. En nuestra facultad vienen cambios, han habido cambios recientemente y estamos haciendo todos los esfuerzos para mejorar y para entusiasmar a todos los estudiantes de la facultad. Y por eso es que tienen que estar contentos porque vienen buenos tiempos, vienen nuevos cambios y hay que estar bien motivados para ser parte de esos cambios. Nosotros queremos que el estudiante sea parte de estos cambios, que sea parte de este nuevo movimiento. Así que también le damos gracias a los panelistas, a todos, en esta ocasión. Muchos de ellos son egresados de nuestra facultad, tema que es muy importante para nosotros, que sean egresados de nuestra escuela, que son profesionales de alto nivel, que están posicionados entre los mejores, si no los mejores en Panamá. Eso es parte de nuestros egresados. Entonces, queremos que también ellos se unan a todo este movimiento, hasta esta nueva tendencia que tenemos y queremos que ellos sean parte también de esta nueva transformación. En estos 5 días vamos a ver charlas de todo tipo. Se hizo un extraordinario organigrama. Creo que ahí se tocan todos los temas que están sucediendo hoy a nivel mundial, representados por, como ya dije, por los mejores panelistas nacionales.
e internacionales también. Entonces, lo que queremos es que estas charlas inspiren a toda la facultad, a que se motiven también, a que esta carrera que hemos escogido todos es hermosa, es la mejor y que tenemos que disfrutarla plenamente, y que también los motive a que cuando les toque ser profesionales y ser egresados, sean egresados arquitectos con ética, que estén comprometidos con la carrera y que sean del más alto nivel, como está bien representado en los panelistas que tenemos este año. Así que le doy las gracias una vez más por atender a este congreso. Felicito al grupo de estudiantes de la asociación que hizo un trabajo extraordinario, con mucha pasión, con mucha organización y mucha dedicación. Nosotros nos reunimos hace unos cuantos meses, planteamos, hicimos ideas y fue muy, para mí, todo se hizo como arte de magia. Ellos trabajaron como hormigas, muy unidos, muy organizados, muy motivados. Se buscó, yo creo que el tiempo perfecto. Así que aprovechémonos de la epidemia, pandemia, que estamos viviendo todos en nuestras casas, y para estar viendo Netflix en algunos casos, pues veamos lo que nos encanta, que es arquitectura. Y con esta primera charla que viene, que es con el arquitecto Edward Magrat, que es espectacular, yo los dejo a ustedes, que estas son mis palabras. Muchas gracias por venir y que disfruten del espectáculo. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tiniacos, por estas bellas palabras. Y como ya el profesor lo mencionaba, vamos a empezar de una vez con nuestra primera conferencia del día. Y como primer conferencista de esta mañana tenemos al arquitecto Edward Magrat con el tema Arquitecto y Urbanista. Edward Magrat Associates es una firma de arquitectura y urbanismo basada en la República de Panamá. Luego de 25 años en el mercado, es reconocida regionalmente por excelencia en diseño y tradición de servicios dedicados a sus clientes. La excelencia en diseño arquitectónico empieza con la creación de duraderas relaciones con sus clientes. Al cultivar estos lazos se logra la confianza, sinergia y comunicación, interés y beneficio de todo proyecto. En urbanismo, Edward Magrat Associates suscribe a los principios de New Urbanism. Ha colaborado con Plater, Seiberg y Stefanos Polisoides, dos principales firmas fundadoras del New Urbanism en los Estados Unidos de América. Recientemente colaboró también con Yale People de Dinamarca. Estas colaboraciones se dieron para diversos proyectos en la República de Panamá. Las tres empresas son líderes mundiales en urbanismo enfocado en diseñar para el ser humano y nuestra relación con el entorno urbano. Se les informa a todos que a lo largo de la conferencia podrán hacer sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas en la parte baja de su pantalla, y al final el arquitecto podrá responder todas esas dudas que tengan. Les recordamos también que pueden realizar donaciones a la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la UFMA por medio de transferencia bancaria, PayPal, Yapi y Nequi. Podrán encontrar la información en el cintillo que se muestra en pantalla. De igual forma, pueden visitar el link en la biografía de nuestra cuenta de Instagram, @aeausma. Con su aporte, la asociación podrá seguir realizando actividades a lo largo del año. Muchas gracias por contribuir. Sin más que decir, le cedemos la palabra al arquitecto Edward Magrat. Bienvenido. Hola, muchas gracias a todos y gracias por la introducción excelente, y a felicitar a ustedes y a la USMA por este gran evento. Excelentes palabras de Mario Tinaco, que inspira o debe inspirar a todos ustedes a seguir adelante, y recordar que Mario regresó a la universidad y le ha dado alma y corazón, y quizás eso inspire a otros a hacer lo mismo, porque algún día hay que relevar a estas generaciones. Escuché 2 veces mencionar lo de que la mayoría de los panelistas son egresados de la USMA. Yo no puedo decir eso lastimosamente de mi parte, pero quizás de alguna forma puedo atar familiarmente una relación de cariño que tuvo mi tío, el monseñor Marcos Gregorio Magrat, que quienes tienen cierta edad recuerdan que fue arzobispo de Panamá y le tuvo mucho cariño y mucho impulso a la universidad años atrás.
Y bueno, mi esposa es graduada de arquitectura de la USMA también, así que tengo dos amarres ahí, creo que importantes. Así que muy bien por la USMA. Entonces, procedo a armar abrir mi presentación. Ok, asegurando que se puede ver. Ok. Entonces, perdón, esta es la primera lámina. Déjame quitar esto que está acá. Gracias. Ok, entonces, hoy, como dijo en la entrevista, les quiero hablar sobre algo que me apasiona muchísimo, que es una variedad de arquitectura o está entrelazado pues permanentemente con la arquitectura, que son nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras comunidades, la parte urbana, la escala humana y la relación del ser humano con nuestras ciudades. Y cómo, de una forma u otra, voy a regresar a Panamá al final de la presentación, o voy a estar entrando y saliendo de Panamá durante toda la presentación, porque se titula Urbanismo para Panamá. Y qué cosas tenemos que hacer, y espero generar un debate interesante y proponer algunas ideas importantes de qué hay que hacer para que Panamá recupere lo que una vez tuvo cuando era muy chiquita y muy joven, y de esa forma pues podamos mejorar nuestra ciudad para el bien de todos como personas que vivimos en la ciudad, pero creo que eso dinamiza también la economía, dinamizará el turismo y dinamizará todo. O sea, la interrelación entre ciudadanos no se está dando como se tiene que dar en nuestro país, porque vivimos en burbujas de todo tipo, vivimos en áreas zonificadas, vivimos en automóviles, vivimos alejados uno del otro, y en esta era tecnológica que ya estamos todos como súper concentrados y metidos en nuestros teléfonos o nuestras computadoras, además en las pocas oportunidades que tenemos para interactuar, entonces se nos hace difícil. Entonces, pues procedo e inicio primero con un resumen de los 7 capítulos. Voy a tratar de ir un poco rápido en algunas partes, voy a estar observando sus comentarios, y si alguno me parece que se puede interrumpir la presentación para comentarlo, lo haré. Pero si no, trataré de terminar a 1 hora para que nos queden unos 15 minutos de preguntas y respuestas que creo que son importantes. Entonces, los capítulos son, primero, la historia y transformación del urbanismo para la ciudad de Panamá, en la ciudad de Panamá, hablando desde los tiempos del casco antiguo hasta lo que tenemos ahora como ciudad, y los retos de eso. Iremos a urbanismo en otras ciudades, principalmente ciudades antiguas en Europa y una ciudad de unos 200 años o 300 años en los Estados Unidos, para comentar sobre el urbanismo de esos, los diferentes ejemplos y el porqué de cómo nacieron, ¿no? El nuevo urbanismo, el charter o la constitución de lo que significa el nuevo urbanismo y algunos proyectos insignia. La arquitectura y el entorno urbano, o sea, por qué nuestras contribuciones como edificios individuales deben tener una relación consona con lo que está pasando alrededor. Eso no significa un lenguaje arquitectónico en particular, pero sí escala y sí respeto, que tengan conversaciones los edificios uno con otro enfrente del otro lado de la calle, uno con otro al lado. Es decir, no quitarnos un poco lo que quizás soñamos todos desde chiquitos de yo quiero crear edificios y quiero admirarlo, quiero que se admire, quiero que tenga un buen resultado, pero en realidad es un elemento más dentro de un ambiente existente. No es lo mismo construir quizás una casa en la mitad de la nada, en la naturaleza, que quizás puede simplemente conversar con la naturaleza y tener su propio carácter, pero cuando estamos trabajando dentro de la ciudad deberíamos guardar el respeto de lo que nos rodea. A veces lo que nos rodea es muy, muy mala arquitectura, y en ese sentido pudiéramos responder a eso sin tener que copiarnos, no copiarnos, perdón, la palabra es sin responder a ello o tratar de mejorar lo que se hizo mal. Eso es otra conversación también, ¿no? El urbanismo para Panamá, ¿qué es lo que Panamá merece como urbanismo y por qué?
Y muchas de estas están entrelazadas. Van a ver en la historia, en el primer capítulo, cosas que están amarradas a eso del urbanismo en Panamá. Si nos da tiempo, o si no pasó muy rápido, algunos proyectos de urbanismo de EMA, en particular en Panamá. Y entonces, una conclusión del Estado y qué puede hacer el Estado para obstruir o resolver o ayudar al buen urbanismo. Hay muchas cosas de la norma que obstruyen el buen urbanismo. No es solamente culpa de Panamá. El efecto del automóvil, por más, bueno, vamos a hablarlo con más detalle cuando llegamos a eso. Vamos a empezar entonces con la presentación. Entonces, en el primer capítulo, la historia y transformación del urbanismo de la ciudad de Panamá, obviamente el casco viejo y el pre-Panamá, es decir, pre-república, es el ejemplo insignia de nuestra ciudad y es el ejemplo, es el punto el foco de atracción turística y visitantes, por algo lo es, y vamos a conversar sobre eso y por qué eso. Y lo mismo pasa en ciudades de Europa. Ninguno de nosotros que le ha tocado viajar a Europa de una forma u otra, por visita o por estudios, corren a los suburbios a ver qué tal son los suburbios de las diferentes ciudades. Todos vamos al centro. Y hay una razón por la cual vamos al centro. Y sí, pues hay elementos arquitectónicos donde está la gran mayoría de la vida y todo lo demás, pero también están los mejores espacios, el mejor urbanismo, y todo diferente, ¿no? Roma es una antítesis de París, pero ambos son increíbles por diferentes razones. Y así, pues, Praga, otra ciudad mágica, hay pues ejemplos sin fines. Y aquí veremos algunos de ellos. Entonces, ¿cómo nace una nación y a la misma vez nace el automóvil? Eso es importante ver cómo eso impacta a la ciudad de Panamá. Crece Panamá entonces hacia Santana, 5 de Mayo, Caledonia, luego viene Bellavista, donde empieza a haber un gesto de suburbanismo que cambia y todo, seguro la sociedad, las personas que pudieron migrar de la ciudad donde ya no se cabía, cuando las familias iban creciendo, y la ciudad amurallada tenía el límite que tenía. Entonces expandimos hacia Bellavista y entonces comenzamos a entender, o ver, perdón, ejemplos de arquitectura que va cambiando. El lenguaje arquitectónico no es muy disímil al de Casco Viejo, pero los edificios comienzan a tener cierta particularidad. El post-Bellavista, el urbanismo completamente suburbano, y luego el modernismo. Y entonces hablar un poquito sobre el carro, si es el problema raíz, si es solamente un síntoma, o si al final puede ser una herramienta. Y en el carro está metido muchas cosas. El transporte mecanizado, puede ser autobuses, puede ser el metro, puede ser los trolleys, pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Entonces, listo. Entonces empezamos, todos conocemos el casco viejo. Esta es la mejor foto aérea, que está un poquito borrosa, pero que la mejor que pude conseguir, que también tuviera un poquito de data histórica, o de sentimiento histórico. Ya en esta foto ya se creció de forma importante afuera del casco viejo, ya está Caledonia y Santana desarrollándose, pero la particularidad de esta ciudad, de esta pequeña ciudad que en un momento dado fue la ciudad de Panamá y era todo lo que era, es el urbanismo que se creó. Y es la única parte de la ciudad que se creó antes del automóvil, ¿no? Antes de que el automóvil existiera en la mente de todos nosotros como seres humanos, y la particularidad de que no importa cuántas decenas de miles de años los seres humanos hemos estado caminando en la Tierra, en realidad solamente los últimos 120 años, o sea, digamos 20.000 contra 120, o el número que queramos usado en términos de miles, solamente son los últimos 120 años los que han tenido el impacto del automóvil de forma importante, ¿no? Y entonces eso ha transformado todas nuestras ciudades. Algunas, y por eso me refiero a Europa, y en algunos casos a Estados Unidos, pero Europa más que todo, es un continente que por miles de años se desarrolló sin el automóvil. Y luego entonces los últimos 120 años no. Entonces tiene muchísimos elementos, muchísima tradición y muchísimo lenguaje urbano que respeta y guarda al carro como secundario o terciario, inclusive en estos tiempos. Pero Panamá
solamente era el casco antiguo. Entonces, todo lo demás que creció ya vino creciendo en nuestras mentes el automóvil. Entonces, eso afectó el resto de nuestra ciudad. Entonces, a los que les gustan fotos históricas van a ver fotos muy, muy interesantes en la presentación. Esta es la Plaza Catedral, donde interesantemente ya están trazando lamparones de calles sobre terrenos vacíos. Inclusive la plaza simplemente es un gesto, pero no tiene ninguna información adicional. El Museo del Canal, en el edificio del Canal francés, no existe todavía, pero se va trazando un urbanismo ordenado por los españoles en su momento, que va a comenzar a definir los beneficios poco a poco de la ciudad para el trópico y para el clima y para la realidad de Panamá. Desde la defensa de la ciudad alrededor por el muro y luego el funcionamiento a escala necesaria para el ser humano. Sí hay carretas y con ello los caballos, y eso va a una velocidad, y existen porque van a una velocidad un poco más rápido que caminar, y existen por la carga que pueden llevar y pueden transportar a diferentes lugares. Pero definitivamente que la vida hasta este momento es el mismo modus operandi, o casi el mismo modus operandi que hace 1000 años atrás, si queremos ir atrás. No hay gran diferencia en lo que puede ocurrir. Si entró el tren, y el tren te lleva, digamos, en este caso de Panamá, te lleva a la ciudad de Colón, tampoco que tiene muchos años en este momento de esta fotografía, pero ahí está. Pero no, el día a día es salir de tu casa, probablemente con los mismos principios que Europa. Vives arriba, operas tu comercio abajo, de alguna forma u otra, y si acaso todo está a una caminata de 5 minutos para poder, tú sabes, abastecerte de cualquier servicio que necesitas o que pueda haber. Entonces, esto visto desde el Cerro Ancón, la ciudad comienza a expandir poco a poco fuera de muros, y va creando una serie de gestos, una serie de necesidades de distanciamiento que van generando X problema y X desconecte. Pero entonces el carro va a permitir cerrar esa brecha de alguna forma u otra, ¿no? El casco viejo, cuando se comienza a llenar, comienza desde las raíces, desde la confección del master plan, se estimó y se consideró, con la poca tecnología que había en el momento, cómo protegernos de la lluvia, cómo protegernos del sol, y cómo, tú sabes, transitar fácilmente alrededor de la ciudad. Y eso se genera con calles muy angostas, con secciones de calle que son 3 veces más altas de lo que son anchas, o al menos 2 veces más altas de lo que es ancha. Entonces, las ciudades que corren norte y sur están básicamente en sombra todo el día, lo cual lo hace muy fresco. Quizás a las 12 del día pues cae el sol, pero ya puedes acomodarte a eso y evitar actividad diaria a las 12 si quieres, pero te mueves el resto del día y vas a estar protegido del sol. Probablemente son las calles que más actividad tienen hoy en día, y la verdad que sí, creo que lo es. Más restaurantes, más vida, y por algo lo es. Porque Panamá es caliente y tiene que responder a eso. Es caliente y húmedo, y en la sombra ambas cosas se mejoran. Luego están los balcones que generan cierta protección a la lluvia. Panamá no es una ciudad donde va a estar lloviendo todo el día, probablemente. Raros días es eso, una llovizna corta, sino más bien chaparrones, lluvias fuertes, y usualmente a cierta hora del día. Entonces, si te coges sorprendido en la calle, de repente te puedes ir a proteger entre los balcones, puedes seguir moviéndote o esperar que pase la parte más intensa antes de seguir. Y todo eso es responder a una realidad tropical en momentos donde no había más nada que el ingenio para hacerlo, ¿no? No había carros, no había todo lo demás. Entonces, ejemplos sobran, algunas calles más amplias que otras, pero todas con las mismas características por todas partes, ¿no? Entonces, las aceras un poco angostas, obviamente, pero en realidad con el poco tráfico y la poca densidad se caminaba tanto en las aceras como en las calles. Obviamente están elevadas, y las mismas casas, también las entradas a veces las sentimos incómodas, pero era para protegerse. Bueno, voy a regresar rapidito a esta foto, para protegerse del lodo,
y de los caballos y sus necesidades y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es una foto más reciente de Italia. En estos tiempos de pandemia debemos recordar la importancia de la comunidad de un vecindario, ¿no? Y en los balcones, las calles angostas permiten, y lo vimos, creo que lo vimos todos, no sé si lo vieron, pero las serenatas y los cantos y las celebraciones, inclusive personas haciendo deporte entre balcones, fue algo muy lindo de ver durante la crisis en marzo de Italia y en España. Y me imagino que en Casco Viejo está ocurriendo lo mismo, aunque no tengo imágenes de Casco Viejo. Pero eso es otra realidad importante que se ha ido perdiendo en los tiempos más modernos, ¿no? Entonces, el carro entra a nuestras vidas y nos comienza a rezagar a las aceras. Y esa es la realidad de los últimos 120 años y es lo que debemos batallar y recuperar dentro de lo posible. Ya está Casco Viejo con los automóviles. Tenemos que encontrar un balance para que los automóviles no quiten el espacio público. Ya pasa en Casco Viejo, aunque Casco Viejo sigue por los huesos que mencioné, por los elementos que lo hacen mágico, no se pierde, pero de todas maneras esa fila de carros ahí, con las pequeñas aceras que tenemos, hacen las aceras incómodas, hacen la comunicación entre las personas que están en la derecha, detrás de los carros, y los que están a la izquierda. Hay una barrera ahí que no es la mejor. No es horrible, pero simplemente no es la mejor. Entonces, estas imágenes de otras ciudades alrededor del mundo, aunque son escalas más grandes, nos recuerdan que la similitud entre una cosa y la otra están los mismos elementos. Y ahora vamos a ver más y más ejemplos de eso. Los mismos elementos, al final todos somos seres humanos, no importa del país donde estamos o del siglo que vivimos. Nuestras dimensiones como seres humanos son bastante similares, nuestras velocidades, nuestras limitaciones, hasta cuándo podemos caminar, son bastante similares dentro de cierto rango y eso genera ciudades muy similares, ¿no? Esto en Nueva York, probablemente aquí hay mucha bulla y mucha suciedad, pero también es una calle fantástica, es una realidad fantástica y definitivamente antes del carro. ¿Por qué nos podemos tomar las calles? Hoy día también hay muchas calles que nos estamos tomando por pandemia. Bueno, hoy día se cierran con algunas barreras para prohibir el carro, pero antes no había que hacer eso. Otra vez vemos las carretas, muchas veces estacionadas, sin afectar mucho y otras veces moviéndose, pero siempre moviéndose a una velocidad que es manejable. Tú ves una carreta que viene hacia donde ti y probablemente es muy fácil cruzar rápidamente, o no, ni siquiera rápidamente, perdón, cruzar lentamente y sabes que la carreta no te va a pasar por encima. Entonces hay un sentimiento de que la calle es segura. Y entonces esta vida sale de las tiendas y se va a la calle. Entonces otra vez comunidad, interacción social, nuevas amistades, negocios se van generando ahí, romances, matrimonios de toda una vida, todo va en ese discurso social, ¿no? Esta es una foto en Buffalo, Nueva York, y déjame ver si es que yo tengo esto, ¿no? Perdón. En Buffalo, Nueva York, y la comparo porque se parece muchísimo a una imagen, escalas guardadas, de Santana. Entonces quiero intercambiar. Aquí entra el trolley, que sí va a otra velocidad, pero notas a las personas y a las carretas llevadas por caballos interactuando con los trolleys, porque otra vez, de alguna forma u otra, por más mecánico que sea el trolley, también guarda cierta velocidad. Entonces voy a ir para adelante y para atrás con esta imagen. Esto es Santana, están los trolleys, están las toldas, están los edificios de cierta altura y está la gente en la calle. ¿No? Y entonces, o sea, Búfalo y Panamá no tienen absolutamente nada que ver una ciudad con la otra, ni clima, ni continente, ni nada, pero ahí está el ser humano generando la escala, ¿no? Pero entonces, sí, en Panamá nace en 1903 como república, comienza a tomar sus propias determinaciones, casi que en 1904, llegando a 1904, y el modelo T del Ford se crea en 1908, se inventa por Henry Ford. Y lo importante del modelo T es que es el primer carro que se puede producir masivamente en fábrica.
Entonces los costos de los carros bajan y se precipitan y entonces ya las personas, digamos, de clase media pueden aspirar a tener un automóvil. Y eso es lo que estalla la revolución pues, automotriz en las diferentes ciudades. Entonces Panamá nada más tuvo 4 años o 3 años de vida como república donde el carro no era elemento importante. Así que el resto de la ciudad, por supuesto, está afectada. Entonces empiezan a entrar, esto es subiendo hacia Santana, empiezan a entrar los automóviles y ahora mágicamente ya no vemos a nadie en la calle, están todos en la acera, empieza a generarse el resultado de eso, ¿no? La plaza 5 de Mayo, vemos la plaza triangular que todos conocemos, que ha sido recién intervenida con colores en las aceras. Ahí existe la plaza. Vemos un par de carros estacionados contra la plaza, pero todavía se respetan los espacios. No vemos a casi nadie en las calles, como en fotos anteriores. Y aquí hay una foto más reciente donde los automóviles ya se tomaron la plaza. Entonces vamos tomando decisiones. Mira, no hay dónde meter los carros, todo el mundo tiene un carro, ¿qué hacemos? Y como sociedad, como gobierno, vamos tomando decisiones y aceptando ciertas cosas que van invadiendo el espacio público. Y eso es interesante. Yo no soy alguien que ataca al automóvil. Yo creo que la máquina de combustión y lo que generó esto y los aviones y todo lo demás, pues revolucionaron la humanidad en formas increíbles, redujeron, a través del último siglo han reducido pobreza, la actividad económica generada por las máquinas, por el beneficio de las máquinas ha hecho un gran bien para la humanidad. Así que no es que el carro sea un demonio, simplemente trajo consigo circunstancias no deseadas también, o no previstas, ¿no? Entonces, ahora tenemos que ver cómo respondemos. El resto del mundo, Estados Unidos lleva 3 décadas más o menos respondiendo a eso y haciendo un reversando eso, también en Europa, y nos toca a nosotros empezar a reversarlo. Entonces, lo podemos reversar con proyectos privados nuevos y lo podemos reversar haciendo cambios en nuestra ciudad existente. Entonces, ahí hay un lado público y un lado privado también, ¿no? Aquí saliendo de Santana también ya llenándose de chivas, las famosas chivas de madera que me tocó ver. Entonces ya básicamente aquí están las calles marcadas con líneas para ordenar el tráfico y la evolución hacia el carro primero pues ya se hizo realidad y ya no hay nada que hacer. Entonces vivimos en esta realidad individual dentro de cada uno de nuestros carros y con eso se acabaron los discursos en las calles, las interacciones, y ya cambió completamente todo. Probablemente migró a las oficinas, las relaciones en nuestras oficinas, quizás los domingos un poco, pero fuera de eso, la dinámica de cómo nos comunicamos como sociedad cambia profundamente. Entonces viene Bellavista, y Bellavista comienza a buscar un respiro del casco viejo y Caledonia, pero también con estos lotes todos vacíos se reconsidera cómo se desarrollan los edificios y cuál es su relación con la calle. Entonces, esto es un edificio también diseñado de la exposición y podemos ver cómo ya no son los edificios de casco viejo con sus toldas, no son edificios que tienen retiro cero sobre la línea de propiedad y son edificios que buscan echar un poquito para atrás, generar escalinatas, generar unos pisos de planta baja que son en realidad más altos para, digamos, alejarse del ruido de la calle o alejarse de la gente o de la población o de la bulla. Más adelante, esto también es Bellavista, una colección de edificios que eran muy bonitos, que muchos de ellos ya no existen, o todos ellos ya no existen, pero otra vez más retiro, la vía principal, el edificio este que tenemos en la primera plana, esta es la vía España, entonces esto es un desarrollo netamente suburbano, aunque el edificio es de cierta densidad, o lo que se llama middle housing, que es intermedio entre altísima densidad y luego campo, el retiro sí es bastante suburbano, entonces se van creando estos espacios cada vez más alejados y vamos dejando la interacción de la calle. Nadie puede decir que la experiencia de caminar por esta acera es la misma que caminar por Santana o por Casco Viejo, no lo es.
no hay interacción con lo que está pasando adentro, otra vez en la planta baja levantada, y cero, inclusive la planta baja ya se vuelve residencial, ya no tiene por qué ser comercial, ¿no? Entonces, esa es la ciudad que hemos venido viendo, y quizás esta ya exageración, casi que el rococó, la expresión más alejada del casco viejo posible, es el trazado de Punta Paitilla, antes de que se volviera tan denso como es hoy día, pero ya pensado, las calles ya ni siquiera son rectilineares, no se piensa en cuadras per se, o los tamaños de las cuadras se vuelven gigantes, y bueno, y todo lo que viene de ahí. Entonces la colocación de los autos como elemento primordial destruye por completo la planta baja, ya ni siquiera es residencial, ahora son plantas completamente muertas, y ni siquiera, sí, muertas porque son para el automóvil, no tienen vida, ¿no? Excepto un lobby, y ya, punto. Entonces, eso rápidamente se fue perdiendo, y en Panamá, tanto como en Panamá como en Estados Unidos, ¿cuántas imágenes no podemos mostrar de Estados Unidos, el suburbio de Estados Unidos, que es muy triste lo que pasó ahí? Casi que la distancia entre un centro comercial de un lado de la calle con, no sé, o sea, con medio kilómetro de estacionamiento de un lado y el otro lado lo mismo, casi que se siente la curvatura de la tierra entre la puerta del Walmart y la puerta del Costco del otro lado, ¿no? Es impresionante. Calle 50 se va ensanchando de los 2 carriles que tenía a 4 en esta hora. A mí me encanta hacer una pausa aquí, porque si lees lo que dice ahí, terminaron ese ensanche por $235,000, increíble, y terminaron antes de tiempo, cosas que hoy día no ocurren, y la verdad es que es una buena pregunta de qué ha pasado, ¿no? Se adelantaron 90 días, increíble. Entonces, aquí el carro primero, las aceras de calle 50 insignificantes, como las tenemos hoy en día. Y Costa del Este, con las mega gigantescas cuadras y además amuralladas, quizás dije que Punta Paitilla fue la expresión más alta, no, esta es la expresión más alta, ¿no? Grandísimos espacios, cuadras incaminables, ni siquiera están hechas para caminar. Dar la vuelta en esta manzana, yo no sé cuánto toma caminando, pero hay que dar la vuelta, regresar por acá, venir a la costanera, cruzar el río, entonces entrar por esta calle y después hay que girar para acá y venir acá. Digo, ya esa es la cuadra, quizás la cuadra más grande del mundo, fuera de China, ¿no? Y aquí podemos ver en estas imágenes de Google Maps lo que va pasando con los tamaños de cuadras. Aquí tenemos el rectangulito de una cuadra prototipo en Casco Viejo, luego la cuadra de Bellavista, que tiene un poco más de ancho y bastante más de largo, y las voy colocando aquí para que vayan viendo el crecimiento, ¿no? O Barrio genera una cuadra aún más grande, para casas más grandes, para barrios más grandes. San Francisco hay de todo tipo, pero esta que es en particular grande, vemos cómo va creciendo. Entonces, claramente estamos respondiendo al auto y que nos movemos en auto y no necesariamente a poder caminar, ¿no? Aunque hay cuadras más chiquitas en San Francisco, hay una falta de conectividad. Hay muchas calles que no conectan con otras, probablemente buscando calles de poco tránsito, porque esto al final era un desarrollo bastante suburbano, pero ahora que la ciudad se tomó San Francisco, ¿qué podemos hacer para que San Francisco mejore? Y bueno, aquí sobre San Francisco están las cuadras de Costa del Este, ¿no? Si la de San Francisco es gigante con Casco Viejo, entonces esta es gigante contra San Francisco. Entonces, la pregunta es si nos toca rescatar o transformar la ciudad de Panamá, y las palabras pueden parecer similares, pero en realidad no lo es. O sea, yo no sé, yo creo que la palabra es más rescatar. Hay espacios que les voy a mostrar ahora que pueden ser perfectamente rescatados. La transformación no es real dentro de una ciudad que ya existe, no es práctica. Lo que sí puedes hacer transformativo son proyectos nuevos en áreas a desarrollar, que es lo que nosotros nos estamos especializando, aparte de nuestra arquitectura, ¿no? Entonces, la foto de la izquierda es calle 50 y la foto de la derecha es en Nueva York. Entonces, nuestros códigos nos han forzado en estos lugares a guardar esos retiros que ustedes vieron en las fotos de Bellavista, porque poco a poco se iban dando. No sé exactamente cuándo pasó, no sé si los retiros de Bellavista fueron obligados por norma, o yo creo que en realidad hay una mezcla, mínimo hay una mezcla donde
las personas querían desarrollar casas alejadas de las calles y luego de repente les cayó encima esa zonificación para guardar eso, ¿no? Una vez que personas lo hicieron, no querían, personas construyeron sus edificios así, no querían que el vecino hiciera lo contrario. No sé cómo llegó a ser, pero lo importante es que es, y no lo puedes cambiar. Hay que desarrollar edificios como la torre de Global Bank, como la torre de Capital, hay que alejarse. Esto no son escogencias de los arquitectos, esto es necesidad obligatoria. Tú tienes que alejarte de, entonces vas dejando unos espacios grandísimos, la microacera aquí, y la desconexión de la acera con la planta baja es importante. Entonces terminan de desarrollarse edificios que no se le ve el valor o la necesidad de hacer locales comerciales en muchos casos porque no van a generar. Manhattan, que se urbanizó antes, pero también hace 300 años era un potrero, sí se guardó el respeto de aceras anchas, 3, 4, 5 veces más anchas que la acera que vemos en calle 50, pero el edificio está ahí, retiro cero. No todos los edificios son comerciales, algunos son, pero otros son residenciales como mínimo u oficinas, y hay vida en la calle. Y eso es lo que debemos rescatar en Panamá. Este proyecto de Soho Mall, si no me equivoco, diseñado por un arquitecto de Uruguay. Uruguay tiene muy bonita arquitectura y guarda muchos elementos de Europa, pero este arquitecto en particular no lo resolvió bien. Hay 3 costados mínimo, el de calle 50 más o menos, pero también tiene la portacochera más grande antes de contar Tocumen. Y las otras 3 son completamente muros ciegos, con una que otra entrada por ahí al centro comercial, pero completamente desaprovechado el edificio. Y es como que no me interesas. Eso es lo que dice este edificio a barrio. No me interesas. No te necesito. Y esa no es lo que queremos en Panamá. Y estos son construcciones relativamente recientes y es una lástima que se sigue generando este tipo de urbanismo, ¿no? Entonces, aparte del carro, ¿quién o qué tiene culpa del mal urbanismo que nos rodea? Solamente el carro. Bueno, el carro es sintomático y causó ciertos pensamientos diferentes. La regulación gubernamental pro carro, en efecto. Todos los arquitectos que estamos escuchando aquí, que hemos aprobado un plano, que hemos tenido que ir a la ATT, inclusive la ATT, tenemos que pasar por una institución que guarda los intereses del carro como aparte de la aprobación, es parte de la culpa, y pedirles a ellos cambios para mejor urbanismo es básicamente un sacrificio no lograble. Zonificación por uso, que es un fenómeno mundial en respuesta a la revolución industrial, en efecto también nos aleja y nos forza a meternos al carro para ir a otras partes donde, tú sabes, cuando vamos de nuestras casas a donde trabajamos, esa idea de que hay una separación ahí, en algunos casos la puede haber, claro que sí, pero en otros casos no tiene que haberla, ¿no? Y los que vivimos en barriadas o en áreas, bueno, yo vivo en San Francisco, que es bastante mixto, pero en otras partes hay que salir de nuestras residencias, de nuestros complejos residenciales para luego simplemente ir a buscar una botella de agua, ¿no? El movimiento modernista, como veremos ahora pronto, también rechazó el urbanismo tradicional y hizo mucho daño. Y en algunos casos la arquitectura. Arquitectura elaborada por arquitectos o que están maniatados, a veces entonces ya no sería la culpa del arquitecto, o que simplemente ignoran el poder o la necesidad de buen urbanismo. Entonces, mi pista es que en realidad las 4 cosas, y aquí debería decir las 5, añadí arquitectura al final y se me olvidó. Las 5 cosas tienen algo que ver. Esta lámina roja es para hacer pausas de vez en cuando para conversar, pero no sé si prefiero seguir y vemos las preguntas al final. Estoy tratando de encontrar el chat y no lo veo, no sé si me están haciendo preguntas, pero disculpen. Otras ciudades, entonces aquí está lo que había mencionado, 12.000 años y 120 años, AC y DC, me refiero a antes del carro y después del carro, no, nada que ver con Cristo. 120 años a otra velocidad referente al carro. Vamos a presentarles ahora cómo se desarrollaban las ciudades antiguas. Una bonita experiencia que tuve con un urbanista que me ayudó a abrir los ojos y entender algo, un historiador, urbanista genial y profesor en la Universidad de Notre Dame, que me ha enseñado a visualizar cómo se construían las ciudades
en tiempos anteriores y cómo eso me ayuda a desarrollar proyectos de urbanismo que estamos haciendo ahora, que no son ciudades, pero son proyectos que requieren los mismos elementos. Ejemplos entonces de Europa y Estados Unidos, las fallas del urbanismo modernista del siglo XX y los buenos huesos. ¿Qué significa tener buenos huesos en Casco y en Bellavista? ¿Okay? Entonces, esta es la ciudad de Geneva, en Suiza, y esto, yo posteé esta maqueta que me pareció preciosa hace como 2 años en Facebook, y entonces el profesor Douglas Duany me comentó, se inspiró en responderme de esta forma, en inglés, se comunica en inglés, y me describe con 4 puntos importantes cómo se desarrolló esa ciudad. Y aquí lo tengo en español, aquí está todo el escrito, los que quieren hacer una captura de pantalla lo pueden hacer, y ahora voy a ir una por una de las diferentes imágenes, ¿no? El escrito dice así, traducido al español: hay una armadura trayendo energía desde afuera. Aquí es donde colocamos el comercio y los mercados. Estas son las calles que son anchas. El diseño, a esto le llamamos el partí, o la partida y el inicio. Esto es lo que va trazando los huesos. Entonces, esto es un puerto, hay una plaza que recibe el puerto, y de ahí nace uno de los elementos. Luego están las entradas de esta ciudad que una vez fue fortificada, otra entrada a través de esta isla, otra entrada por acá, y de ahí se van generando esos grandes trazados importantísimos, que van segregando entonces la futura ciudad en partes, ¿no? Entonces, segundo, entre elementos de la armadura hay pocas calles secundarias. Estas son intermedias en dimensión, pero muy diferentes en su naturaleza y en comparación con aquellas amplias de la armadura. También son distintas a las pequeñas y cortas calles que crean las cuadras de cuadras. Al diseñar estas buscando interconexiones ideales, puntos de punto A a punto B, conexiones ideales es trazar la calle donde la quieres y porque se necesita, perdón, no donde la quieres, porque se necesita o porque hay una alta importancia de ir de tal punto al otro punto por X razón. Entonces la vas trazando ahí, por una razón, no por cualquier cosa. Nunca diseñar en grid, nunca diseñar con cuadras. Las cuadras son el espacio que queda de las pocas calles creadas con intención. Eso es importante. Digo, desde que yo era joven y pensaba en diseñar un proyecto así urbano, en efecto, uno empieza trazando las calles, pero no se diseña con las calles, no se diseña pensando en las manzanas, sino uno va trazando las calles en los lugares precisos y luego van quedando las cuadras. Y luego, aquí no sé si logran ver las callecitas en verde, debí poner amarillo, otra cosa, pero estas son, ahí vienen las cuadras, dentro de las cuadras de cuadras, mismas que son creadas por la suma de cuadras pequeñas que crean centros pequeños y tranquilos. Aquí es un buen lugar para crear edificios necesarios para el área espiritual de nuestras vidas. Pequeños rincones, espacios, parquecitos, ese tipo de cosas, y que sirven para cada uno de los vecindarios. En diseño uno escala estas paso a paso, empezando por grandes cuadras que luego uno los penetra con calles más pequeñas o callejuelas que llevan siempre a centros tranquilos de barrios. Yo creo que con esta receta, francamente, uno no puede fallar. Tú sabes, esto es, me encantaría que fuera un norte para diseñar a futuro proyectos nuevos para Panamá. Ya no, estas herramientas no te sirven para la ciudad de Panamá, que ya tiene su trazado, pero sí sirve para intervenciones nuevas. La ciudad sigue creciendo, ¿no? Entonces, en los bordes afuera hay bulevares, que es la forma urbana para acceder a la naturaleza. De afuera de la ciudad, entonces te llevan bulevares que no tienen una relación con aceras y comercios o residencias pegadas, ya se vuelven más suburbanos y es para llevarte a distancias más lejanas o a otro pueblo. Y de ese ejemplo vemos por todas partes de Europa cosas similares, ¿no? Aquí Firenze tiene los puntos centrales, pero todas las calles van apuntando, probablemente esto es una calle secundaria, luego las calles chiquitas o las callejuelas, que la textura, que es lo que hace estos grandes espacios. Francamente impresionante. Lo lindo de Firenze es estar en estas callejuelas y de repente ver el espectáculo de la Catedral de Firenze salir de la nada casi.
Siena, lo mismo, las mismas características, calles de cierto elemento, de cierta jerarquía y luego reduciéndose a las otras. Roma, lo mismo. Italia es básicamente una joya de ejemplo de lo que se estudió, de lo que estudiamos aquí en Génova. Italia, otra vez, ya entrando en Roma, la proporción de las calles, la cercanía de los edificios a las aceras y las calles tomadas por la población. Y la proporción de las calles, en este caso es como 1,5 veces de altura por el ancho, que está muy bien. Casco Viejo tiene inclusive mejor o está mucho más apretado por el clima. Acá en Italia no necesariamente todo el año hay el mismo clima, así que es interesante que hay más abertura. A veces necesitas el sol porque hace mucho frío, entonces la dimensión cambia. Y dimensiones exageradas como esta parte de Firenze, 3:1, 4:1, calles interesantísimas, mucho más interesantes de lo que vivimos en Panamá en muchos casos, ¿no? Otra vez la vida social en las calles, los automóviles echados para atrás. Por razones culturales es así en Italia y se puede. En Panamá este señor estaría, bueno, ese carro no se está moviendo, pero si hubiera un carro moviéndose estarían desesperados de por qué la gente no se quita del camino, porque culturalmente lo tenemos así. Ejemplos varios, voy a pasar rápido por aquí. Madrid, otra vez, una y otra vez, las calles de la Armadura, calles secundarias penetrando, y luego las menores, y entonces van saliendo las cuadras X, Y, Z. Entonces empiezan a venir otros diseños más regularizados. Barcelona es uno de ellos, con las ramblas y las cuadras casi que todas iguales o muy similares. Es otra manera de hacerlo, no hay una que sea buena o mala. A mí me gustan más las anteriores porque el misterio de qué pasa al final de la cuadra, qué pasa en la curva, qué sorpresa me lleva a la próxima intersección, para mí personalmente es más interesante. Viena con su Ringstraße, su calle, su boulevard anillo, en efecto, estar en ese anillo es menos placentero que estar en el centro como un ser humano, pero se necesitaba, o en este caso se diseñó de esa manera para crear un centro, pues. Entonces está el boulevard, está la armazón de la armadura principal, probablemente una armadura en cada dirección, y entonces se van creando los cuadrantes y las cuadras, una y otra vez. Manhattan, hace 300 años era un pueblito aquí, fue creciendo, el desarrollo de Manhattan es más nuevo que estas otras ciudades europeas. Aquí hay un trazado mucho más regularizado, hay una calle diagonal que es Broadway, que rompe y va creando unos espacios muy interesantes, pero igual las cuadras son grandes en una dirección y largas en una dirección, pero muy cortas en la otra. Entonces se crean espacios. Esto es cuando Broadway cruza con la Sexta Avenida y entonces genera el espacio de Times Square, que es espectacular, y que hoy día la firma Gale People ha generado y se ha ido transformando este espacio en mucho menos tráfico y mucho más peatonal. En Nueva York, la cultura americana, siempre vas a tener carro mucho más presente que en Europa, y ahí está, pero por lo menos tienes aceras anchas y hay vida en la calle, ¿no? Cuadras de todo tipo, más grandes en una dirección, más cortas en otra, ciertos parques intermezclados. El centro de Manhattan, lo mismo, increíble densidad y una relación muy bonita con el Central Park. Subiendo un poco en Central Park, ya en las calles 100, 102, 103, nos encontramos con uno de los ejemplos de urbanismo moderno que creo, que destruyó el buen urbanismo que venía, ¿no? Aquí se desarrollaron unos proyectos públicos por el Estado, y ahí entonces, en vez de tener la realidad que hemos mostrado en las imágenes de edificios con cero retiro, entonces se crea esta utopía de edificios en un parque dentro de la cuadra. Entonces los edificios se colocan retirados, un poco como Bellavista, mucho más retirados, y se va generando una desconexión de la calle y se va generando en los tiempos de Manhattan de alto crimen. Estos lugares verdes en el centro eran de los más peligrosos porque no hay tanta gente presente y no hay tantos ojos dedicados a cuidar a sus vecinos, ¿no? Entonces, esos proyectos vienen de esta visión del arquitecto Le Corbusier,
que pensaba en la ciudad como máquina para la vida, con autopistas atravesando toda la ciudad y proyectos todos iguales para vivir, ¿no? Entonces, es una lástima y gracias a Dios Nueva York no se convirtió en esto, gracias a Dios el resto del país no se convirtió en esto. Hay proyectos de este tipo de urbanismo modernista en Panamá y digo, para nada son puntos de atracción ni nada por el estilo, ¿no? Esto es un ejemplo real de la cuadra que estábamos, no sé si es exactamente la cuadra, pero sí es en Manhattan. Entonces ven los edificios alejados, entonces se agarran esos triangulitos para poner parquecitos de niños y todo lo demás, pero si te acercas, la foto no es suficientemente cerca, hay una cerca hacia la acera. He caminado por ahí y es lo opuesto de estar en Manhattan, en la calle llena de vida, ¿no? Entonces, esos son ejemplos que no debemos seguir. Pasando al nuevo urbanismo, aquí no sé si ahí voy a ver. Voy a hacer una pausa para leer las preguntas. Buenos días, quisiera saber cómo tenés. Sí, yo les mando acceso a las fotografías, con mucho gusto. Ok, voy a leer con calma, pero quiero responder, el casco viejo, ¿cuál es la mejor forma de tránsito evitando los autos? Yo creo que es una mezcla de dos cosas. En realidad, la escala de las cuadras, como mostré, es para caminar, es lo más placentero. Las cuadras son chiquitas y moverse en casco viejo caminando es probablemente lo óptimo, pero si regresáramos a tener el tranvía con una ruta que conecta con la Plaza 5 de Mayo sería fantástico, porque llega un momento donde sí quieres transitar a cierta distancia, quizás acercarte al metro, por ejemplo, cosas así. Creo que sería lo mejor. ¿Ok? Ya veo que el tiempo se me está, es más, ya se me acabó la hora y no he avanzado muchísimo. Voy a moverme, más rápido. El nuevo urbanismo, otra vez tómenle una imagen esto, pero pueden ver el Charter of New Urbanism en internet y van a sacar esto. Y es básicamente, aunque dicen nuevo urbanismo, es un nuevo urbanismo en rescate de lo que pasó en el siglo XX, pero en realidad es regresar al pasado, ¿no? Regresar a la escala humana. Este es el grupo de jóvenes que firmaron el Charter del Nuevo Urbanismo, y resalto al señor Stefanos Polisoides aquí, la arquitecta Platter Seibeck, su esposo Andrés Duani, tres de las personas que han sobresalido en esto y con quien he trabajado en diferentes momentos recientemente. Aquí están ellos tres, dos de ellos, y el arquitecto Jean Gell, que hizo el mismo tipo de revolución y rescate en Europa, ¿no? El transecto como un elemento principal de desarrollo del nuevo urbanismo es el viaje entre el área completamente natural, rural, suburbano, general, área general urbana, centro urbano, corazón urbano y distrito especial. La idea es que hay espacio para todo. No es eliminar por completo una cosa o eliminar otra o simplemente imponer una, sino que haya de todo y en cierto orden. Aunque a la vez, en Manhattan, si recuerdan la foto del Central Park, hay casi que Urban Core, T5, T6, el transecto 5, transecto 6, mezclado con natural, T1, ¿no? Entonces también eso genera una interacción importantísima, muy imponente y muy interesante. Hay muchos desarrollos de esa idea inicial donde hay esquinas y relaciones con la acera que son apropiadas para diferentes elementos del transecto que hay que seguir. A medida que se vuelve más urbano, es menos rural, menos verde y más concreto para caminar, por ejemplo, ¿no? En Escandinavia se ha replicado lo mismo, hay imágenes, o sea que es una idea que se va regando, ¿no? Esta arquitectura es bien americana, pero también la tipología de casas, esto para un pueblo más pequeño, no Manhattan, pero cómo se va densificando las cosas y densificando el tipo de construcción a medida que te vas densificando, ¿no? Ejemplos eternos del transecto. Esto es una manera, hay vías más importantes con más densidad y vías más pequeñas con menos densidad dependiendo de eso. No sé si puedo entrar mucho. En uno de los congresos de nuevo urbanismo vi esta imagen, le tomé una fotografía y me dediqué a calcarlo lo mejor posible.
y este es mi esfuerzo, disculpen la rudimentación, pero lo rudimentario, cómo vamos desglosando grandes cuadras en pedacitos. No puedo entrar en detalle ahora mismo, pero un vecindario, un neighborhood, después el neighborhood lo partes en 4 pedazos, 4 santuarios. Los 4 santuarios se dividen entonces en clusters, perdón, en wards, en manzanas, y la manzana es un pequeño clúster dentro de la manzana y vas construyendo los espacios, ¿no? Y tiene todo que ver con distancias y minutos de caminar. En esta mega cuadra o en este espacio son 10 minutos caminando, ya en este pedazo pues la mitad 5 minutos, en estos 200 metros 2 minutos y medio, entonces donde puede haber también comercio del vecindario versus comercio más grande y cómo van desarrollándose esas cosas, ¿no? Proyectos insignia del nuevo urbanismo está Seaside, Florida, que está en la parte alta de Florida, que recomiendo que hagan todos un viaje a conocer ese proyecto, porque la verdad que es el proyecto inicial de Duane Platter-Sybeck y Leon Creer en 1985. Me acuerdo que yo estaba estudiando en la universidad en el 88 al 93 y ya se estudiaba este proyecto en ese momento y cómo ha cambiado pues, el tiempo. Entonces voy a acelerar. Estas son algunas imágenes de esos proyectos. Poundbury en Inglaterra, liderizado por el príncipe Carlos, también un desarrollo. Esto es un render del proyecto que se visualizó para recuperar los suburbios. Un master plan, aquí creo que aquí también está Leon Creer involucrado, y ya esto es parte del proyecto reconstruido. Se nota que es moderno, que no es antiguo, pero tiene muchas de las características del desarrollo de un proyecto como si fuera un viejo pueblo, ¿no? Con todas las características que hemos ido hablando, no puedo entrar en mucho detalle. Cayalá en Guatemala, ya empiezan a haber proyectos también en Panamá, este proyecto ya nada más que lleva un avance sobre Panamá porque ya está construido, pero es un grandísimo proyecto, interesantísimo, otra vez recalcando Leon Creer, generando este proyecto urbano con grandiosos espacios y espacios urbanos, ¿no? Inclusive en este caso, esta parada que parece de metro en realidad es porque todo el área son estacionamientos comerciales. En el área comercial para las personas se estacionan y suben y caminan, ¿no? Y ya vemos cómo se van conquistando las calles de vuelta, poniendo los carros, aunque los carros participan, ya no son principalmente el elemento número 1. Un último ejemplo en Malmö, en Suecia, para reconocer que no tiene que ser arquitectura de un lenguaje, puede ser arquitectura y urbanismo con cierto movimiento. Aquí ven el movimiento modernista de las torres, pero las calles están apretadas. El espacio urbano sigue siendo especial e íntimo para el ser humano, ¿no? Aquí está el ejemplo de T1 de rural con T5, T6. Y es una de las imágenes más espectaculares que hay alrededor del mundo en ciudades, ¿no? La arquitectura para urbanismo, otra vez le voy a mostrar ejemplos de diferentes tipologías, pero lo que es importante es que en las áreas comerciales tiene que haber vida comercial, oficina, salteado con residencial, ok, para que las aceras tengan razón, para que tengan tráfico, para que tengan volumen. Si es comercial, tiene que tener 80% como mínimo de transparencia para que los locales comerciales se vean para adentro y también evitar vidrios oscuros y todo lo demás. Tú quieres ver la vida adentro. Tú vas a entrar a un lugar que es apetecedor y vas a entrar a un lugar donde ves personas. Si no, no vas a entrar. Hay un sinnúmero de locales en Panamá que veo con letreros de está abierto, estamos abiertos, no sé qué, llamando la atención, y es porque no se ve para adentro, ¿no? Ves la transparencia en estos edificios. Esta es la parte baja del Empire State Building, 100 pisos, pero tú no estás pensando en 100 pisos, tú no estás sintiendo los 100 pisos, tú estás viendo la transparencia que hay en planta baja. Y eso es lo importante, ¿no? Otro elemento de arquitectura, independientemente del lenguaje, este Art Deco me parece precioso, es cómo colocas un edificio en una intersección que lo alejas de una forma, pero uno, no toda la cuadra, y ese va creando una plazoleta muy interesante que también permite la mejor visión entre las intersecciones, que puede ser más seguro. Luego los otros edificios vuelven y se pegan, ¿no? Pero ese baile entre entrar y salir
es algo espectacular. Y crear, esto es Siena, crear curvatura y formas con los edificios también es una cosa espectacular. Y regresando, es Siena con arquitectura de hace cientos de años, y este es el Pompidou Center en París, creando la misma inclinación, una interpretación modernista de la plaza de Siena, que también va cayendo, enfocando al edificio principal y creando un espacio público. Así que el lenguaje puede ser diferente, pero las ideas pueden resonar, ¿no? Resonar. Esto no es copiar, esto es tomar grandes ideas y reinterpretarlas. También otra idea es diseño como corredor. Esto es lo que pasa en Barcelona, calles interminables, o como lugar, ¿no? Creando movimiento, danza, curvatura y elementos arquitectónicos que van generando interés. Ustedes ven la luz que se refleja ahí atrás, eso quiere decir que hay un espacio abierto que permite la luz, a diferencia de la sombra. Ya ese urbanismo te está diciendo lo que viene. Estás viendo una torre que habla de importancia, un frente de templo que probablemente es ahora una iglesia, pero la luz te dice, hey, para allá es la plaza. Si estás perdido, vas a la plaza, ¿no? O si vives ahí, sabes que en la plaza está el mercado, ya vas para allá. Y entonces la antítesis de eso, este tipo de urbanismo sin nombre, sin independencia, sin identidad alguna. Yo no sé en cuál de las dos quieren vivir ustedes, yo sé exactamente en cuál de las dos yo quisiera vivir. Y esto se está repitiendo como loco en Panamá por todas partes, ¿no? Otra vez, en una comparación, vivir aquí o vivir acá. Tipologías de arquitectura, este baile urbano entre el edificio, que está en una topografía quebrada, la escalera toma una pausa para reconocer e interactuar con la puerta y después seguir seguramente con más escalinatas. Espacios públicos no tienen que ser gigantes, deben ser pequeños, o sea, debe haber pequeños, medianos y grandes dependiendo del uso, y deben estar a pocas distancias, como hemos visto en la presentación. Siento mucho, yo sé que ya se me pasó más que la hora. Malas prácticas comerciales versus las buenas prácticas. Otra vez el 80% de transparencia, la vida en la calle, este tipo de levantar el edificio por la parte comercial. Ya ves que no hay nadie en la calle por alguna razón quizás, pero la relación visual entre lo que está pasando adentro y lo que está afuera se rompe. Este tipo de escalinata en una parte urbana podría ser interesante para un edificio que decidió ser residencial en planta baja. Perfecto. Y pones 2 o 3 escalinatas para que las ventanas de la unidad no esté a nivel de calle. Entonces generas un poco de privacidad, pero para algo residencial, no para algo comercial. Esta calle que se parece a lo del Soho, pero no lo es, también tiene las aceras súper anchas, no hay mucha gente caminando, pero miren esta fachada, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuánto ingreso comercial se ha perdido aquí? Habría que ver, ¿no? Pero ¿cuál es la razón de hacer una cosa así hacia la ciudad? Y otra vez, dice, no me importa. Inclusive, lo interesante es que hay parking paralelo, pero el parking paralelo, el edificio no se está beneficiando de ese parking paralelo para nada. Aquí hay imágenes repetidas otra vez en Boston. Esto es un edificio gubernamental y por eso le digo la fachada Pol Pot, que fue un dictador horrible en el sureste de Asia, que mató a no sé cuántos de sus ciudadanos. Esto lo que dice es, yo soy mucho más que tú y tú no me importas, pero esta voz, en vez de venir de un arquitecto o de un proyecto privado, viene del gobierno, ¿no? Imagínate cómo te sientes de chiquito o cómo el Estado se siente que es muchísimo más importante que tú. Me parece que no es la imagen correcta. Esto es de la arquitectura en Malmö, en la foto modernista, de urbanismo modernista que les mostré. Este pedazo de la calle es todo residencial, pero pueden ver un urbanismo simpático. Entonces, para Panamá, regresando y terminando con esto, ya les hablé de Búfalo contra Panamá, Casco Viejo. Entonces vamos a la realidad. Este es el Panamá moderno, esto es justo antes de las aceras o antes de las aceras que se generaron. La acera tiene cero relación con los edificios, el tráfico está encima, aceras microscópicas, siempre estás a la merced del tráfico y de los automóviles.
aquí hay otro ángulo enfrente del rey, y la arquitectura tiene que estar ahí atrás, no hay otra cosa que hacer, tiene que estar ahí atrás, entonces hay cero relación, y el carro viene primero, ¿no? El carro viene primero, siglo XX. Entonces se generaron las aceras, muy bien, mucho más altas, mucho más anchas, perdón. Se les olvidaron los árboles, luego regresaron, hicieron unos huecos para poner los árboles, porque en Panamá necesitas la sombra, pero el error número uno, o el error no, el problema número uno, es que la acera se puso donde iba, pero los edificios siguen estando acá atrás. Entonces, caminar por esta acera no te da ningún beneficio de poder ver las vitrinas de lo que hay ahí. Así que hay algo que falta, hay algo que hacer, hay algo que desarrollar. Y disculpen esta gráfica primitiva, pero la idea es que permitirle a estas propiedades privadas que de repente compren, para que el Estado y el municipio se beneficie, compren estos espacios y puedan desarrollar nuevos frentes para poder generar lo que ya empiezan a ver como una gran avenida de 4 carriles y unas grandes aceras y un edificio. Esto se puede hacer y en cierto sentido tenemos la bendición de poder hacerlo. Si no hubiera sido por el retiro, tendríamos arquitectura aquí. Bueno, no sabemos cómo hubiera quedado, ahora hay una forma de hacerlo bien y creo que hay una solución para ello, ¿no? Lo que tenemos ahora y lo que tiene que ser es muy diferente. Aquí otro ejemplo de las aceras, ya empezamos a ver personas caminando a pesar del calor, los árboles van subiendo, pero de todas maneras hay un desconecte. Estacionamientos, los estacionamientos en Panamá así deberían ser, ¿no? Naturaleza, no hay que poner arquitectura, hay que saber poner la naturaleza correcta para protegernos del calor. Intervenciones urbanas, rampas que pueden ser escalinatas, ideas sobran de cosas. Esto es en Lima, Perú, bonita relación, o sea, con una normativa gubernamental se pueden dictaminar aceras, se pueden dictaminar las interrupciones en el cordón verde para que exista naturaleza, pero que a la vez se entre a la propiedad privada y treparnos a la acera, porque la acera es la que debe tener prioridad. Y el carro entonces observa al peatón como elemento importante. Panamá necesita sombra. Esto es un desarrollo suburbano intervenido por alguien que practica nuevo urbanismo y el desarrollo del mismo, en vez de con calles sin salida, con rotondas y casitas, entonces se forma algo que empieza a parecer un pequeño poblado europeo con armadura, con vistas, con espacios, en este caso públicos residenciales, pero hay maneras y maneras de desarrollar buen urbanismo. También hay ciudades que están derribando, como San Francisco derribó hace muchos años un horroroso autopista de 2 pisos, después del terremoto creo que fue que lo desarmaron, pero crearon entonces ahora un espacio urbano mucho más lindo. Y Panamá recientemente, en este siglo, desarrolló ese paso elevado por la Plaza 5 de Mayo, destruyendo la Plaza 5 de Mayo, es una lástima, ¿no? Otra vez sombra. Aquí está una proyección antigua de las aceras, cómo iban a ser, y en efecto desde entonces ya se veía la problemática, ¿no? Los carros primero. Entonces entramos en proyectos nuestros. Esto es Panamá Pacífico, Master Plan de Panamá Pacífico en el área cerca del aeropuerto, que se desarrolló por la firma, el concepto inicial por la firma LRK. Entonces nosotros nos contrataron para desarrollar los edificios alrededor de esta plaza. Pero esto es la idea de introducir urbanismo dentro de un Panamá Pacífico que desesperadamente requiere urbanismo porque es demasiado separado, demasiado desconectado. Estar en Panamá Pacífico es estar en ningún lado. Entonces nosotros desarrollamos con arquitectura tradicional la plaza central, a toda la plaza la recubrimos en ladrillo, quitándole la prioridad a las calles y creando la transparencia necesaria para estos proyectos, y introducimos arquitectura de diferente lenguaje para dar la apreciación de que se construyó en el tiempo y no de forma artificial. En Altos del María, otro espacio que necesita, en este caso de campo, que necesita mucho urbanismo porque es un campo básicamente suburbano de terrenos y no hay un lugar de congregación que lo identifica como lugar. Entonces fuimos y conocimos y transitamos por todo Altos del María y encontramos un lugar
que es un proyecto que ellos ya tenían, que se llama proyecto de lotes, que ya tenía, que se llamaba Siena, pero encontramos que esta plaza ya existía y que estas callecitas de asfalto ya existían y visualizamos, oye, esto es un espacio perfecto para desarrollar buen urbanismo y generar en 3 lados, el cuarto lado una vista hacia el mar, desde las montañas, en 3 lados arquitectura y generar un espacio urbano, que es este que está aquí. Entonces, no todo Alto de María, ni mucho menos tiene que ser urbano, pero puede tener un rinconcito, un lugar de encuentro, un restaurantito, un barcito, un par de oficinas, o inclusive residencias en planta baja, pero se crea un urbanismo y le da identidad al proyecto, ¿no? Porta Norte, un proyecto de Andrés Dubani y del Grupo Colonias en Panamá. Aquí está el señor Andrés, el dueño del proyecto Henry Farouk, y mi persona trabajando en los avances del proyecto de Porta Norte, que va a estar en Panamá Norte. Este pedacito de aquí es la vía Panamá Norte, y el proyecto con la armadura, que en este caso es un bulevar que da la vuelta y regresa, porque es un solo punto de entrada. Ahora hay en realidad 2 puntos de entrada aquí, un segundo aquí, con la armadura, y entonces se van creando los espacios como hemos venido hablando. La visión del promotor es crear un nuevo casco viejo con la realidad de hoy, que ya son calles más amplias, el carro hay que introducirlo y todo lo demás, pero es un proyecto muy, muy bonito que en los próximos años ya verán empezar a desarrollar. Tiene mucha inspiración también en el proyecto de Cayalá. Y estos son acuarelas que desarrollamos en la oficina de la visión de lo que pudieran ser los primeros ejercicios, ¿no? De los primeros espacios. Entonces, otra vez, la curvatura en las calles, que son pequeños gestos, pero que te llevan a sorpresas y espacios muy bonitos, ¿no? En La Pintada, desarrollan, este es el pueblito de La Pintada, muy rural, con características muy peculiares. Al momento de llegar a La Pintada, se divide en 2 calles, que son 2 calles principales, 2 armaduras, y este desarrollo de este terreno acá afuera, lo que hicimos, este es el que trabajamos con Gale People de Dinamarca, que fue contratado por el cliente, Minera Panamá, que quiso desarrollar un pueblo lo más cerca posible a la mina para poder vender a sus empleados, porque la manera de retener sus empleados es que tengan espacios residenciales y urbanos interesantes cerca de la mina. Entonces, la tarea, y felicito a la mina por contratar a Gale People, porque es una de las mejores firmas del mundo en buen urbanismo, y al estudiar el proyecto decidimos hacer una mímica de lo existente del pueblo, donde finalmente las 2 calles se vuelven una, y aquí la volvemos a abrir como 2 calles, porque esta calle que existe no la controlamos de los 2 lados, pero esta nueva calle sí se controla de ambos lados. Entonces desarrollamos el urbanismo en ambos lados de la calle para generar un lenguaje atractivo para el poblado, ¿no? Con todos los elementos. Aquí hay un cerro gigante que es ícono del pueblo y se dejó, y aunque es parte de la propiedad privada, se dejó completamente virgen y se desarrolló con alta densidad todo lo necesario acá abajo, ¿no? Entonces, respetando el entorno. Y esto es un sketch muy preliminar de lo que pudiera ser la calle principal de ese proyecto, ¿no? Que también trae urbanismo rural a nuestros pueblos del interior. Y por último, este proyecto en Brisas del Golf, esto es un ejemplo de alguien de afuera, una empresa extranjera que no es buena en urbanismo, desarrollando otra vez un diseño suburbano, para nada interconectado, en Brisas. Este es donde está el Río Smith, en Brisas. Si se ubican, para acá se va a las escuelas y el Club de Golf de Panamá. Entonces, acá arriba hay un cerro, por ende esta comunicación hacia arriba sí es necesaria y única, y es un cerro que tiene un barranco, así que no se puede uno comunicar bien. Lo que hicimos nosotros al intervenir esa idea es coger un poco de este verde barranco, o sea, la idea de darle al barranco el verde necesario, porque lo que te lo exige la ley, es hacerlo real y utilizable y no barranco. Entonces introducimos mucho de ese espacio verde en el centro de los espacios residenciales de arriba para crear interacción y espacio urbano residencial, y abajo hicimos área mixta urbana con una plaza en el centro para atraer todo Brisas. Está llenísimo de casas y son puras barriadas y no hay espacios urbanos, y creemos que este desarrollo va a generar, va a ser el nuevo centro de Brisas del Golf.
Estos son fotografías de la maqueta. Lastimosamente se ve borroso ahí, lo que se ve es esto, pero aquí hay un puente que conectamos, se me olvidó. Aquí conectamos, en vez de ellos no conectar, aquí conectamos el proyecto y entonces generamos una bifurcación. En vez de que todo el mundo tenga que viajar por aquí, ahora se puede también viajar por acá y interconectamos mucho mejor el proyecto, ¿no? Entonces, esta es la parte alta residencial, donde introducimos parques verdes, un parque lineal, un parque más amplio, y entonces las unidades residenciales, algunas tienen vistas a la ciudad, pero los apartamentos que miran hacia adentro ahora tienen una vista muy placentera y no simplemente otro edificio, ¿no? Entonces, como espacio residencial es interesante. Y la conexión sobre el río, que te lleva a una plaza que puede tener vida comercial y de oficinas en el espacio. Entonces, verdaderamente con eso creo que termino. No hablé del Estado, pero si el Estado puede hacer algo es dejar atrás la idea de la zonificación por áreas. Esto se logró en las rutas del metro y yo entiendo el deseo de que la ruta del metro, el metro se aproveche lo más posible, pero yo creo que toda la ciudad merece eso. La tradición de copiar normas, lo bueno y lo malo, debe cambiar, debemos hacer nuestra propia norma, eso se lo pediría yo a los municipios y a mi BIOT. No la idea de que sus proyectos sí y los otros no. Los proyectos de la administración municipal pasada lograron estacionamientos paralelos, lograron elementos urbanos interesantes para sus proyectos, pero cuando uno lleva los proyectos de uno, literalmente me han dicho, sí, bueno, es que eso fue una excepción, pero en realidad tienes que seguir la norma. Entonces hay que seguir cambiando esa mentalidad. El DNA de la burocracia en el mundo, los elementos burocráticos, mandos medios, no quieren tomar las decisiones que cambien la norma porque no quieren arriesgar su posición o porque creen que la norma es la correcta. Entonces es difícil cambiar, es difícil lograr el cambio, pero si no lo cambiamos, siguen haciéndose las cosas mal. Erradicar la idea de que el carro viene primero que los demás. Es una danza de todos los elementos. Y el buen urbanismo debe balancear todos los elementos. Entonces, como me he súper pasado y no me quiero meter con la próxima presentación, voy a terminar y abrirlo a preguntas y respuestas. No sé qué tengo que hacer para eso, o si ustedes lo controlan. Claro que sí, arquitecto, muchísimas gracias por su conferencia. Hasta ahora de verdad que ha sido pues magnífica. En este momento entonces abriremos el espacio de preguntas y respuestas y vamos a leer entonces lo que todos los participantes han estado preguntando a lo largo de la conferencia. Y como primera pregunta entonces aquí tenemos de Eric Echeverría, nos pregunta: buenos días, Edward, ¿qué piensas que en Panamá no existe la carrera de urbanismo y esta responsabilidad recae totalmente sobre el arquitecto? ¿Consideras que esta carrera debería ser independiente a la arquitectura en Panamá? Normalmente los urbanistas que viven y trabajan en Panamá son graduados en el extranjero y nos traen conceptos y usos foráneos. Ok, buena pregunta, Eric. Te puedo usar un ejemplo que es cerca de mi corazón también, que es la Universidad de Notre Dame, donde me gradué. Yo, por pura coincidencia, el año que yo llegué allá y sin saberlo, cambiaron el currículum y empezaron el proceso al que han llegado ahora. En ese momento solamente cambiaron a enseñanza estricta de arquitectura tradicional. De ahí para acá, que han pasado ya 20 y pico de años, y han incorporado el urbanismo con arquitectura. Entonces desarrollan proyectos de urbanismo a la que le ponen arquitectura. El título es un título de arquitectura, pero están las dos cosas mezcladas y aprendes las dos cosas. Y yo creo que esa es la mejor forma. No algo separado de arquitectura porque las cosas no van separadas. Y es lo que yo recomendaría a cualquier universidad. Y se lo recomiendo a la USMA, que sé que tiene pues intermezclado la parte estructural y eso está bien, pero creo que es muchísimo más valioso para Panamá dejar la estructura a ingenieros estructurales e incorporar la parte de urbanismo de este tipo, ¿no? Excelente. Gracias, arquitecto, por su respuesta. La siguiente pregunta que tenemos nos dice: buenos días, Edward, soy Daniel Torquemada. ¿Qué tipo de medidas o planificación crees que se podría pensar o implementar para revitalizar el barrio de la Exposición y Bellavista?
los cuales como parte extendida de nuestro downtown no dejan de estar social y económicamente deprimidos. Muy cierto. Lo primero que haría es que hay una manera de generar códigos de uso por forma, y por forma significa por tipología y alturas. Yo introduciría rápidamente, lo más rápido posible, un código de esa naturaleza para evitar el crecimiento de más torres de apartamentos, digamos, típicas, tradicionales que se han hecho en los últimos 40 años, porque eso tiene consigo una exigencia de estacionamientos y otras cosas que hace que la planta baja y la relación con la calle se destruya. Entonces, algo simple y mucho menos complejo que lo de San Francisco, que terminó siendo tan complejo y cometió unos errores importantes que ha congelado el desarrollo en San Francisco, excepto en ciertas partes o ciertos proyectos que estaban preaprobados. Pero sin entrar en detalle en eso, un código de urbanismo que mantenga la característica de lo que debió ser. No me refiero a las fotos que les mostré donde hay edificios de 2 pisos. Pueden ser edificios de 8 pisos, de 10 pisos, pero tener un límite y asegurarnos de que los estacionamientos... Bueno, ahora que lo pienso, hay un tema que es similar a San Francisco. El problema con San Francisco que pidió algo que es correcto, que los estacionamientos no pueden estar, digamos, en la fachada, en los primeros pisos, para generar vida. Pero los terrenos son tan chiquitos que cortar el terreno por un porcentaje para meter carros hace que meter carros sea imposible. Entonces hay que ser más flexible con eso y generar la posibilidad de que puedan haber edificios de estacionamiento por un lado y edificios que no requieren estacionamientos por otro lado, para que en realidad se puedan desarrollar edificios y generar la arquitectura que tanto necesita, arquitectura nueva, con tipologías nuevas. Hay que poblar Bellavista con usos mixtos y muchos más edificios residenciales para poder fomentar economía. Al final la economía es lo que alborota todo, ¿no? Y lo mismo en San Francisco, hay que cambiarla de San Francisco, no regresar al pasado, sino cambiar ciertos elementos que son importantes. Claro que sí. Y entonces, arquitecto Magrat, la siguiente pregunta que tenemos nos llega gracias a Miguel Ángel Barrera, que nos dice: hola Eduard, ¿cómo logramos que los centros urbanos tomen en cuenta esos criterios del nuevo urbanismo? Bueno, es una mezcla, por ejemplo, el ejemplo de Vía España o Calle 50, que es similar. Tomar eso en cuenta significa cambiar los retiros, sentar al municipio, sentar al MIBIOT, sentar en términos en inglés se dice stakeholders, todos los que tienen un interés. Y los stakeholders son los que viven en el área, son los dueños de las propiedades, son los urbanistas, y sentarnos todos en la mesa y conversar sobre la solución y cómo el beneficio puede ser para todos. Y es importante que todo el mundo saque un beneficio. No solamente un lado, no solamente demonizar muchas veces pasa que demonizan al dueño de la propiedad diciendo, bueno, lo que va a hacer es plata. Bueno, digo, es su propiedad y si puede hacer dinero con un proyecto que a la vez mejora el entorno urbano de la ciudad, es un beneficio para todos. Y no se hace por arte de magia, se tiene que hacer por razones económicas que le hacen sentido a todas las partes. Excelente. Como siguiente entonces pregunta, que es una continuación también de Miguel Ángel Barrera, le preguntan al arquitecto: ¿qué hacemos con las zonas industriales? El crecimiento de la ciudad de Panamá se puede hasta medir en función de las ubicaciones de los parques industriales, que se van alejando conforme se va expandiendo. Y el señor Miguel Ángel Barrera se refiere a los centros urbanos del interior. Ok. Los centros urbanos del interior tienen buenos centros, pero normalmente tienen un par de calles como la calle del Manguito, que es una belleza, y fue inspiración también por parte de lo que hicimos en La Pintada, porque son pueblitos que crecieron sin automóvil y tienen sus centros simpáticos que se pueden ir replicando. En Santiago hemos hecho un par de ejercicios de terrenos en el centro de Santiago que están como que dejados ahí y le hemos creado unos espacios. Son proyectos que no han salido adelante, pero hemos creado bonitos espacios. Hay perfecta posibilidad, nada más falta que interés de los desarrolladores o de los dueños de esas tierras
para generar mejores centros, ¿no? No sé si respondí, pero bueno. Lo otro es lo de las zonas industriales. Las zonas industriales se van alejando porque necesitan comprar tierra más económica, y a medida que la ciudad va absorbiendo espacios industriales en el centro de la ciudad, se hacen demasiado costosos los terrenos, se hacen interesantes para desarrollos inmobiliarios, y entonces todo eso va llevando a que las industrias. Y uno de los elementos que sí pueden ser manejados por zona es la industria que genere algún tipo de contaminación, porque no se quiere dentro de las ciudades, ¿no? Ahora cada vez hay menos de eso, y muchas de las áreas que llamamos industriales aquí son más bien procesadoras o almacenaje que otra cosa. Fantástico, arquitecto. Como otra pregunta que nos ha llegado, nos dicen, Arnel Pérez pregunta, ¿cómo causar una identidad en las urbes? No sé si entiendo la pregunta. ¿Cómo causar una identidad en las urbes? Te soy sincero que no sé a qué te refieres, pero una identidad arquitectónica, yo creo que no, yo creo que las ciudades deben tener un tejido. Si a mí me llega alguien y me dice, mira, vamos a hacer un proyecto, agarra la vía España de la Iglesia del Carmen atrás hasta la vía Argentina, y hazte todos esos edificios amarillos, háztelos para ver qué sale. Claro. Yo diría, no, déjame llamar a 10 otros arquitectos, o hagamos una competencia y cada uno hace un edificio, ¿no? O cada uno hace 5 edificios, y no uno al lado del otro, para crear un tejido lo más fácil posible. En el proyecto que les mostré de Panamá Pacífico lo hicimos nosotros porque fuimos los contratados y ya no había mucho que hacer, pero le metimos la cabeza al diferenciar los edificios. Así que lo importante es que se debe sentir lo más natural posible si vas a hacer una intervención de ese tipo. Fantástico, arquitecto. Y ya como último punto, tenemos un comentario que nos llegó de Alonso Williams y nos dice, ¿valdría la pena rescatar nuestro urbanismo antiguo en todo lo que existe desde Bellavista hasta Santana? Considerándolo moderno, debería intrinsecar a los elementos existentes. Y con esto, arquitecto, muchísimas gracias otra vez por su participación, de verdad que le apreciamos muchísimo. Excelente todo, muchísimas gracias otra vez. Y ahora entonces continuaremos con las conferencias que tenemos en el día de hoy. Sí, muchísimas gracias, arquitecta, hasta luego. Continuaremos con las conferencias